Hola, en este video te voy a mostrar paso a paso cómo ilustrar un par de pies humanos utilizando un par de técnicas diferentes, desde el esqueleto del hambre hasta el acabado final. El objetivo de este video será recapitular un poco sobre lo que vimos anteriormente con respecto a cómo usar figuras básicas para estructurar un pie humano, pero ahora también llevándolo a los detalles finales y a la aplicación de alguna técnica representativa. ¿Sale? Y bueno, para iniciar vamos a tomar este ejemplo. Es una postura que considero un tanto interesante. ¿Sale? Entonces, teniendo la imagen podemos analizarla y ver que probablemente para toda esta porción del pie pudiéramos usar un óvalo o un círculo quizá. Después aquí tal vez una forma triangular, y para los dedos pudieran ser algunos óvalos o quizá líneas. Recuerda que las figuras que tú uses dependerán en gran parte de la postura o desde qué ángulo se observe el objeto, o en este caso el pie, o simplemente cuáles son las figuras que son más fáciles de aplicar para ti. Mira, ya queda. Entonces lo que sucedió en este momento fue que para iniciar se dibujó este círculo u óvalo bastante amplio, y posteriormente se denotó esta porción con algunas líneas totalmente rectas, y también se incluyó esta pieza para lo que vendría siendo la pierna, ¿sí? Solo algunas líneas. Y por ejemplo para los dedos, al menos el más pequeño, se denotó con un óvalo, porque bueno, al menos viendo la referencia, pues es la figura que más se aproxima, ¿no? Sin embargo, para los demás dedos, dado que la postura así lo sugiere, considero que sería más fácil hacer algunas líneas. Sí, las cuales aquí quizás se alcanzan a ver aún un poco. Sí, simplemente eran unas líneas. Y después se aplicó también ya con nuevamente líneas rectas. Se aplicó una forma un poco más aproximada a lo que al final va a ser. Si recuerda, esta etapa es a lo que yo le denomino geometrizar. Sí, básicamente es que antes de entrar en los detalles orgánicos o detalles ya finales, más bien se hace una etapa, digamos, preliminar, en la cual simplificas usando líneas rectas, pero con la intención de acercarte un poco más a lo que al final realmente va a hacer. ¿Sale? Entonces ahí fue como surgieron estas formas un poco más específicas, pero aún bastante geométricas. Y ya también se aplicó con un eshurado muy básico, sí, prácticamente algunos garabatos, solamente para denotar algunos puntos de sombra, incluyendo aquí en el piso, dada que la imagen, bueno, podemos ver que esta parte del pie hace contacto con una superficie. Bueno, aquí también podemos ir indicándolo, ¿no? Y así de simple. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que ya vimos anteriormente. Entonces ahora, para entrar al detalle fino, lo único que hay que hacer es observar nuestro ejemplo, nuestra referencia, y enfocarnos ahora sí en todos estos detalles. Por ejemplo, todas estas arrugas, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí en este momento en la parte del talón, pues bueno, claramente se ven que son prácticamente tres líneas totalmente rectas, pero bueno, ahora sí tendremos que ir poniendo atención en esas curvitas y todos esos detalles pequeños. O en el caso de los dedos, pues bueno, incluso tendremos que poner atención en las uñas, o no sé, tal vez en esta región. Bueno, eventualmente con algo de sombra se puede dar una idea de esas, bueno, de las venas, o por ejemplo este volumen que se ve aquí. Ok, bueno, así funciona. Entonces vamos a aplicar eso y ver qué tal queda. Bueno, mira, parece que ya quedó. Aquí lo que se hizo en esta etapa fue simplemente delinear todo el dibujo usando un lápiz de puntillas. Y bueno, básicamente lo que se pretende en esta etapa es ir justamente colocando todos esos pequeños detalles, por ejemplo esas curvitas, o en el caso de los dedos, definir bien sus formas orgánicas, o detalles como las uñas. O por ejemplo aquí uno importante, originalmente esta porción del pie, pues si recordarás era simplemente algunas líneas totalmente rectas, pero de acuerdo a la referencia podemos ver que hay algunos detalles extras, por ejemplo algunos cambios de dirección en la línea. Sí, o sea, por ejemplo aquí
Observa cómo viene este detalle, después entra un poco más, después se curve hacia afuera, entra otra vez, curvea hacia afuera. Sí, bueno, todo ese tipo de detalles pudieran parecer muy sutiles, pero en muchas ocasiones son los que hacen la diferencia entre un pie caricaturizado, quizá, o uno que se vea más realista, ¿sale? Al final depende cuál sea tu objetivo, pero bueno, sea hacer pies estilizados o pies realistas, bueno, al final el proceso es el mismo, ¿sale? Entonces ya teniendo esto, lo siguiente será aplicar lápices de grafito. Te recuerdo que siempre puedes consultar estos videos si quisieras saber más sobre cómo usar estas herramientas y cómo aplicarlas. ¿Sale? Los links están en la descripción. Bien, como ves ya quedó. Este tipo de ejemplos generalmente me gusta usarlo, sobre todo cuando se aplica luz y sombra con lápices, para demostrar que al final hay muchos detalles o formas que no pueden ser logradas a menos que coloques sombra. Sí, o sea, me refiero a que, por ejemplo, bueno, conforme viste el proceso, había partes, bueno, el tono base se aplicó, básicamente un tono plano, no tenía sombra ni luz. Sin embargo, al momento de empezar a meter tonos un poco más oscuros cada vez, bueno, observa como incluso detalles como las venas, o por ejemplo este volumen del tobillo, o esta incluso textura que se alcanza a percibir aquí, se logró usando pues degradados, más que nada, de diferentes tonos. Entonces, esto es más también como para darte una invitación a que apliques activamente luz y sombra, independientemente de que sea con degradados o con ayudados o con la técnica que sea. Siempre trata o esfuérzate en meter volumen, ¿sí? Ya que últimamente eso es lo que también te va a permitir darle un aspecto mucho más realista, y realmente no toma tanto tiempo, es más bien un poco de paciencia, observación con la referencia y bueno, aplicar conocimiento que ya has adquirido pues desde el inicio prácticamente, en caso de que hayas seguido esta compilación hasta la fecha. Bueno, entonces así es como quedaría. ¿Sale? Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, entonces para este último ejemplo vamos a utilizar esta imagen de referencia, ¿sí? Un pie aquí visto desde la planta. Entonces, de inicio, pues nuevamente va a ser identificar las figuras que podemos usar. Probablemente aquí un óvalo, ¿sí? Porque es la figura pues más aparente. Aquí probablemente una especie de triángulo, un óvalo. Y para los dedos, pues definitivamente van a ser algunos óvalos, nuevamente porque es la figura que más se apega pues a la forma, ¿no? Bueno, entonces en este último ejemplo simplemente voy a llevar el proceso de principio a fin, solo como una demostración. La única diferencia ahora es que se va a terminar con estilógrafos y bueno, como siempre hay algunos videos que puedes consultar para ver cómo se usan estas herramientas y algunas otras también que tienen que ver con el uso de tinta. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué tal. Y listo, con esto concluimos el segundo ejemplo. Aquí el procedimiento fue en esencia el mismo que en el ejemplo primero. Dibujar algunas figuras básicas para estructurarla o el pie. Después dibujar algunas líneas rectas para ir dándole forma un poco más cercana a lo que al final iba a ser. El delineado en este caso se aplicó usando estilógrafos. Y finalmente, para darle volumen, se aplicó la técnica llamada ashurado, que como ya sabes consiste básicamente en hacer líneas que se van cruzando. Entre más se cruzan,
o entre más juntas están, más sombra, y entre más abiertas están, más luz. Es por eso que, por ejemplo, en estas regiones donde hay más luz, por ejemplo aquí o acá, simplemente está ese acabado de líneas en esta dirección. Sin embargo, acá en estas áreas donde hay más sombra, bueno, claramente se ve que hay líneas que se cruzan, y bueno, así es como queda. Entonces, bueno, como conclusión, lo único que te puedo sugerir es practicar este tema. Realmente es sencillo en comparación con algunos otros que ya hemos visto anteriormente. Sí, solamente tómate el tiempo de tener las referencias adecuadas, observarlas como siempre y, bueno, practicar mucho de lo que hemos ido viendo hasta el momento. Bien, sin más por el momento, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estos videos educativos. Nos vemos en el siguiente.